Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un placer encontrarnos por aquí y poder compartir conocimientos y aprendizajes dentro del mundo de la neurodiversidad. Mi nombre es Alice Dávila, soy licenciada en terapia ocupacional con certificación en integración sensorial y hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante que seguramente que nos va a ayudar mucho en la intervención de nuestros niños y son las alteraciones de procesamiento sensorial en la neurodivergencia. Acá, como ven, en la diapositiva, en la número uno, decimos alteraciones de procesamiento sensorial, pero acá me pareció mejor colocar diversidad de procesamiento sensorial en la neurodivergencia. ¿Por qué? Porque creo que el procesamiento es variable dependiendo de cada quien. No necesariamente tenemos que hablar de una alteración. Obviamente, cuando, digamos, vemos las manifestaciones que de alguna manera nos impiden realizar nuestras actividades cotidianas, entonces sí podemos pensar que es una limitación, pero sigue siendo diverso, sigue siendo algo que describe a la persona de forma muy particular. Entonces, por eso preferí ajustarlo al nombre de diversidad. Bien, el proceso de integración sensorial fue, digamos, desarrollado por primera vez en la década de los 60 por la terapeuta ocupacional Jean Ertz. Ella en 1979 da este concepto en donde dice que la integración sensorial es un proceso neurológico que organiza la información de sensaciones corporales y ambientales para la emisión de respuestas efectivas, acorde a los estímulos que las provocan, con el objetivo de producir respuestas adaptativas. Hoy en día se maneja digamos, un concepto un poco más contemporáneo, en donde, por ejemplo, yo quise incluir algunas palabras que para mí son clave en esta descripción, en esta definición. Y sería que la integración sensorial para mí es el proceso cíclico de recepción de información sensorial, interpretación y organización de la misma, que tiene como un objetivo ayudar al cerebro en la ejecución de las funciones elevadas, tales como el aprendizaje, el lenguaje, el comportamiento, el juego y la atención. Yo incluí la palabra cíclico porque el proceso de integración sensorial es un proceso dinámico que está en constante movimiento, es decir, que yo doy una respuesta y al mismo tiempo recibo otra respuesta o una retroalimentación del ambiente, bien sea externo o interno, y que eso me va a ayudar a que mi cerebro pueda llevar a cabo todas esas funciones más superiores o más refinadas que tienen que ver con mis diferentes contextos o los contextos en los que la persona se desenvuelve, como por ejemplo el estudio, que sería el aprendizaje o la escuela, el lenguaje, que sería el ambiente social, el comportamiento, que también tiene que ver con diferentes contextos, el juego, que sería algo más, digamos, llevado al contexto infantil o a los ambientes sociales como los parques, el mismo colegio, y la atención que está presente también en las actividades cotidianas. Entonces, por eso para mí es tan importante hablar de los contextos, porque al final al terapeuta ocupacional lo que le interesa con la intervención a través de este marco de referencia es poner a prueba lo aprendido en el consultorio en los ambientes cotidianos. De nada me sirve que el niño pueda adaptarse a diferentes estímulos sensoriales si yo no compruebo que realmente lo aprendido en el consultorio lo está poniendo en práctica o a prueba en el ambiente escolar, en el ambiente social, en la casa. ¿Ok? Más adelante vamos a entender por qué cuando hablemos de los beneficios. Ok, ahora vamos a desarrollar 5 criterios de fidelidad que serían como las consideraciones que debo tomar en cuenta para saber si un profesional de la terapia ocupacional está poniendo en práctica el marco de referencia o está interviniendo a través de este marco de referencia con total, como cumpliendo con todos los lineamientos de la integración sensorial. En primer lugar, el terapeuta debe fomentar la alianza terapéutica que tiene que ver con el respeto de las emociones del niño. Es decir, que el terapeuta, muy por encima de sus objetivos terapéuticos, debe respetar la emocionalidad del niño. Si el niño presenta o manifiesta rechazo ante un estímulo que yo le estoy ofreciendo, yo no debo llevarlo de forma abrupta ni obligándolo, sino más bien que sea de forma sutil y suavemente, ¿verdad? Para que progresivamente, para que el niño se vaya adaptando. Si mi objetivo final es que el niño logre, por ejemplo, subirse al columpio porque tiene temor a las alturas, yo debo llevarlo primero a estímulos que estén cerca del suelo para que así él vaya ganando confianza. El hacerlo de esa forma, digamos, escalón por escalón, va a hacer que el niño confíe en el terapeuta y se sienta seguro en el ambiente donde se desarrolla la sesión. Proveer oportunidades sensoriales a través de una intervención multimodal. Esto quiere decir que yo, para poder
o conseguir un objetivo en un área específica, bien sea en un sistema, por ejemplo, el sistema visual, debo proveerle de otros estímulos que vayan dirigidos hacia otros sistemas sensoriales. Por ejemplo, si yo quiero estimular el sistema visual, de alguna manera tengo que darle las instrucciones y por lo tanto el niño debe escuchar y tiene que activar su sistema auditivo. Si él está sentado en una silla, va a sentir la textura del asiento. Por eso es que todos los sistemas sensoriales van a estar activos, unos más que otros, pero es imposible o prácticamente imposible bloquear todos los otros canales para poder intervenir en uno solo. La intervención de integración sensorial tiene esa, digamos, exigencia que yo debo incluir varios sistemas sensoriales para asegurarme de que la integración de todos esos sistemas se está dando. Continuamos. Debemos proveer el justo desafío. Este es uno de los criterios de fidelidad más apasionantes porque realmente es donde ponen al terapeuta a prueba en lo que tiene que ver con su creatividad y con el respeto de la individualidad de ese niño. El justo desafío tiene que ver con la propuesta que yo le llevo a ese niño en cuanto a la actividad que tiene que desarrollar. Esa actividad o ese juego, porque siempre trabajamos a través del juego, debe ser tan interesante, pero al mismo tiempo no tan aburrido como para que el niño tenga el interés de realizarlo. Es decir, que desafíe sus capacidades, pero hasta un límite para que el niño sienta que es capaz de realizarlo, pero que no sea tan fácil como para que el niño diga, no, esto es demasiado sencillo para mí y sencillamente lo deje. Lo que puede ocurrir es eso, o que lo deje por frustración o que lo deje por aburrimiento. Entonces yo tengo que calibrar qué tan interesante o qué tan fácil puede ser la actividad para que cumpla con este criterio de fidelidad y que sea desafiante, pero en la medida justa para este niño. Debe haber una colaboración mutua en la elección de la actividad. En esta alianza terapéutica de la que hablé anteriormente, justamente se desarrolla esta colaboración también, porque yo voy a tomar en cuenta cuáles son los deseos que tiene este niño para realizar las actividades, pero al mismo tiempo tengo que respetar mis objetivos terapéuticos. Es decir, que vamos en conjunto a decidir qué actividad podemos realizar, pero no satisfaciendo, digamos, los deseos sin mirar mis objetivos terapéuticos del niño, sino que también tiene que haber una negociación para que ambos ganemos. Se guía y apoya al niño en la toma de decisiones. Este es un objetivo que viene justo relacionado con el anterior. Entre los dos podemos decidir qué actividad realizar y de alguna manera yo puedo darle esa oportunidad de decisión al niño al ofrecerle, por ejemplo, dos opciones, las dos interesantes, pero que una cumpla con más objetivos terapéuticos para que se incline más hacia el lado terapéutico y la otra quizás solamente que cumpla con objetivos o con deseos del niño. Entonces podemos realizar primero esta y luego realizamos esta y ambos estamos ganando. La integración y la neuroplasticidad se relacionan, la integración sensorial. Estos dos procesos tienen muchas cosas en común. ¿Por qué? Porque la integración sensorial tiene la habilidad o nos da la oportunidad de que el niño pueda irse adaptando y a todos en realidad nos vamos adaptando de acuerdo a los estímulos que vamos recibiendo. Nuestras respuestas se van a ir adaptando a esa información. Justamente a eso se refería Jim Ertz cuando hablaba de la respuesta adaptativa. Esta respuesta debe ser acorde al estímulo que yo recibo y eso lo voy a obtener a través de la práctica, del ensayo y el error, de la práctica constante. Y en la neuroplasticidad ocurre exactamente lo mismo, cuando mi cerebro tiene esa capacidad de adaptarse o de moldearse dependiendo de la situación que se presente, porque el cerebro tiene muchas neuronas cuya facultad es que cuando estas neuronas están en déficit, las que están más hábiles o tienen más potencialidades pueden sustituir la función de aquellas que no lo están. Y por eso es que mi cerebro se va adaptando también a esas demandas. Esto es lo que tienen en común ambas globalidades, la integración sensorial por un lado y la neuroplasticidad por el otro. La existencia de la secuencia evolutiva en la integración sensorial. Esto tiene que ver con los patrones de desarrollo motriz que el niño va adquiriendo a lo largo de la vida. Va a la par del proceso de integración sensorial. Los canales sensoriales reciben información y al mismo tiempo el niño va adaptando sus capacidades motrices de acuerdo a lo que va recibiendo del ambiente. Si el niño tiene una información de algo, algún objeto que esté enfrente, el niño
más adelante va a poder controlar su cabeza para luego liberar sus brazos y poder alcanzar ese móvil que se encuentra arriba. Si el niño escucha un sonido que le llama la atención y ya tiene la capacidad de arrastrarse o ya de repente despegó su abdomen del suelo y está gateando, él se va a dirigir hacia el lugar donde está la fuente sonora. Entonces, por eso es que lo sensorial va a motivar que el niño vaya desarrollando esos diferentes patrones de desarrollo en su secuencia evolutiva. Las funciones cerebrales se organizan jerárquicamente. Esto lo vemos claramente en la pirámide del desarrollo que podemos ver más adelante, en donde vemos que en la base de esa pirámide están los sistemas sensoriales, que son el vestibular, propioceptivo y táctil, y que son los primitivos, los primeros que se desarrollan durante el tiempo que el niño de hecho está en el vientre materno. Y más adelante, cuando ya nace, la mamá continúa haciendo esa estimulación sin darse cuenta de forma instintiva, al balancearlo, al abrazarlo, al tocarlo, al acariciarlo. Entonces, por eso es que jerárquicamente lo primero que vamos a desarrollar y ver en esa base son el desarrollo justamente de los sistemas sensoriales para luego darle paso a todas las habilidades motrices, cognitivas y comportamentales que se ven en la cúspide de la pirámide. La organización cerebral y el comportamiento interactúan. Mi cerebro se va a adaptar de acuerdo a las demandas del ambiente. Si mi objetivo es adaptarme a un ambiente específico desde el punto de vista social, entender cuáles son esos códigos sociales para poder intervenir en una conversación o en un juego, en el caso de los niños, yo debo adaptar mi comportamiento, que mis conductas se asemejen a las de ese entorno social. Si no lo logro, entonces puede que consiga el rechazo o yo misma me aísle, pero si lo logro, entonces me puedo integrar a ese grupo. A eso se refiere esta afirmación, que la organización de mi cerebro va a depender de ese comportamiento que yo quiero lograr para lograr un objetivo. La participación en experiencias sensoriomotrices nacen del deseo interno del individuo. Es lo que yo comentaba anteriormente, cuando decía que el niño escucha la fuente sonora y se dirige hacia ese sonido, bien sea de un sonajero o la voz de la madre, y si tiene la habilidad de gatear o de desplazarse a través del arrastre, va a dirigirse hacia allí, porque siente ese deseo. Si no lo hace por un deseo interno, no lo va a hacer con éxito y no va a considerarse una experiencia sensoriomotriz. Lo sensorial motiva al movimiento precisamente. La aferencia da como respuesta la eferencia o los movimientos como tal, las acciones. Aquí les voy a mostrar un breve video en donde van a observar cómo puede ser una sala de integración sensorial y qué elementos pueden haber en ella. Ok, ahora vamos a continuar hablando de los 8 sistemas sensoriales o de los 8 sentidos. Comúnmente hemos escuchado que existen 5 sentidos, que son la vista, el gusto, el olfato, el tacto y la audición. Pero tenemos otros 3 sistemas sensoriales que poco hemos escuchado, de los que poco hablamos, que son el sistema propioceptivo, el vestibular y el interoceptivo. Dentro del proceso de integración sensorial también se incluye el sistema táctil, del cual también vamos a hablar. Entonces vamos a empezar por el sistema vestibular. El sistema vestibular se encuentra ubicado en el oído interno. Es muy importante tomar en cuenta esto porque está en la cabeza. Y de allí la explicación de por qué lo estimulamos como lo estimulamos. En el oído interno se encuentran los órganos otolitos, que serían el utrículo y el sáculo, que comandan o están responsabilizados por recibir información acerca de la aceleración lineal, es decir, movimientos hacia adelante y hacia atrás y de derecha a izquierda o hacia los lados, de izquierda a derecha. Están los canales semicirculares que se encargan de obtener información de la aceleración angular, que son movimientos giratorios. Y están las células ciliadas que registran información relacionada con el equilibrio.
Ok, ¿cuál sería la función de nuestro sistema vestibular? Pues informarnos acerca de los cambios de posición de la cabeza con respecto al cuerpo. Por eso es que era importante saber que el sistema vestibular se encuentra en la cabeza. Nos da balance y equilibrio y junto al sistema propioceptivo nos ayudan a regular el tono muscular. Acá yo siempre hago un ejemplo, doy un ejemplo de cuando, por ejemplo, vamos manejando bicicleta o aprendiendo a manejar bicicleta y en el camino nos encontramos un hueco. Entonces vamos manejando bicicleta, tratando de mantener el equilibrio y de repente está ese hueco y nos vamos de lado. Lo primero que enderezamos es la cabeza y luego el resto del cuerpo para recobrar la postura. Entonces primero activamos el sistema vestibular al enderezar la cabeza y luego el cuerpo comienza a hacer los ajustes posturales, a contraer los músculos, a relajar los otros para poder conseguir esa postura alineada que llevamos al principio y continuar manejando bicicleta. Tenemos ahora el sistema propioceptivo. Su ubicación está en los músculos, que serían el vientre muscular, y en las articulaciones y en las estructuras blandas, es decir, en los tendones, en los ligamentos, en la cápsula articular de nuestras articulaciones. ¿Cuál sería la función? Nos da control corporal, interviene en el mantenimiento de la postura y provee información con relación a la posición de los segmentos del cuerpo sin el uso de la visión. Este aspecto es muy importante. Si yo cierro mis ojos, puedo describir que estoy sentada, que mis dos pies están apoyados en el suelo, que mis manos están apoyadas en las rodillas, en fin, puedo describir mi postura, porque estoy utilizando mi conciencia corporal para poder saber cómo está posicionado mi cuerpo. Por eso es que nos da control corporal y nos ayuda a mantener una adecuada postura, adecuada o inadecuada postura, dependiendo. El sistema táctil está ubicado en la piel, es el órgano más grande del cuerpo humano porque nos cubre todo nuestro cuerpo y tiene diferentes estructuras que se encargan de diferentes funciones. Están los corpúsculos de Meissner que se encargan de recibir información sobre el tacto suave o superficial, los corpúsculos de Krauss que se encargan de recibir información sobre el frío, corpúsculos de Ruffini, estiramiento y calor, corpúsculos de Pacini, presión y vibración, corpúsculos de Merkel, presión y las diferentes texturas, las terminaciones nerviosas libres que registran informaciones relacionadas con el dolor. El sistema táctil tiene la función principal de brindar información relacionada con la discriminación de texturas, temperaturas, presión, vibración y sensaciones dolorosas. Permite recibir información del ambiente en general y participa en el desarrollo de las relaciones sociales y afectivas. ¿Por qué? Porque si yo voy a saludar a alguien, tenemos la costumbre de darle un beso, de que nos den un abrazo, de estrechar la mano. Entonces, por eso el sistema táctil tiene tanta injerencia en este aspecto. Y muchas veces cuando tenemos diferentes tipos de respuesta en nuestros niños, por ejemplo, hay algunos que no les gusta este contacto directo y se sienten de alguna manera invadidos. Y por eso es que son mal llamados como que niños antipáticos, ariscos, y realmente es que no procesan adecuada o no procesan como comúnmente procesa el resto de las personas o inclusive personas adultas se sienten incómodas ante estas situaciones. En el sistema interoceptivo tenemos que la ubicación es en los órganos internos y nos da información relacionada con sensaciones internas del cuerpo, tales como el hambre, la sed, el dolor, la inflamación, la estrechez, la respiración, los latidos cardíacos, el calor, el frío. Este sistema tiene una importante participación en todas aquellas habilidades más primitivas, como lo son el control de esfínteres, la sensación de hambre precisamente, o de saciedad, la respiración, todas estas funciones corporales más vitales. Aquí tenemos la pirámide del desarrollo de la que les hablé anteriormente, en donde vemos que el sistema nervioso, en primer lugar, va a desarrollar todos los sistemas sensoriales, pero en primer lugar el táctil, el vestibular y el propioceptivo. Se considera los sistemas sensoriales en el nivel 1, que es lo primero que desarrollamos. Sin la sensorialidad, las demás funciones difícilmente se desarrollarán. Se pueden desarrollar, pero esta pirámide funciona algo así como una construcción, como una casa que tiene ladrillos. Entonces, si yo alguno de esos ladrillos lo saco, eso queda vacío. Y al estar vacío ese espacio, de alguna manera me queda inestable el resto de la estructura que está por encima. Es cierto que en el proceso de interacción sensorial nos vamos adaptando, pero nos vamos adaptando a expensas de carencias o de ausencias. Y en el proceso de plasticidad cerebral también hay neuronas que sustituyen la función de otras, pero no al 100%. Muchas veces quedan ciertos déficits y ciertas carencias o ausencias que hay que, digamos, cubrir de alguna manera. Por eso es que es tan importante los diagnósticos tempranos, la intervención temprana, para poder dar respuestas y activar ese cerebro y todas esas funciones de forma anticipada. Tenemos entonces los sistemas sensoriales en el
en el nivel número 1 de los sistemas sensoriales. Luego tenemos el nivel número 2, en donde ya se desarrollan las habilidades perceptivo-motoras, que tienen que ver con el esquema corporal, en la maduración de los reflejos, que en el primer nivel estaban todavía vigentes, o sea, todavía estaban presentes, y en el segundo nivel ya se incorporaron. No desaparecen, sino que se incorporan o se integran a nuestras mismas habilidades. Y ya los movimientos y las acciones comienzan a ser más voluntarias. Existe el planeamiento motor, que es la habilidad que tenemos para organizar diferentes pasos para realizar una tarea con un fin. Las posturas las comenzamos a dominar más para luego realizar la liberación de nuestros miembros superiores y poder realizar movimientos coordinados de un lado del cuerpo y del otro. Luego tenemos el nivel 3, que también se llama perceptivo motor, pero es un poco más avanzado, en donde ya existe la incorporación de todo lo que tiene que ver con la coordinación ojo-mano, el cálculo que existe entre lo que yo hago con mi mano y puedo ir observando, el control del equilibrio a través de la visión. Recordemos que el sistema vestibular no trabaja solo, aislado. Cuando hablamos de integración, justamente hablamos de que hay varios sistemas involucrados y uno de ellos es la visión. Cuando yo quiero mantener el equilibrio, al mantener un punto fijo en algún lugar, siempre se hace mucho más fácil mantener una postura adecuada que si cierro los ojos. Entonces, es por eso que aquí en este nivel ya comienzan a incorporarse otras habilidades y otros sistemas sensoriales. Está también aquí las habilidades auditivas y de lenguaje, que son funciones mucho más superiores y refinadas. Las funciones ejecutivas y las funciones tales como, psicofunciones tales como la atención, la concentración. Y por último tenemos la conducta, las actividades de la vida diaria y el aprendizaje académico, que es lo que tenemos en la punta de la pirámide. Esta pirámide podemos imaginar también que es un iceberg en el mar, en donde, por ejemplo, el mar está cubriendo el iceberg hasta la franja azul. Y lo que está por debajo, obviamente, no lo vemos, que serían el primer nivel y el segundo nivel, que son los sistemas sensoriales y el desarrollo perceptivo motor. Entonces vemos que el niño de repente está manifestando una conducta disruptiva en el aula o que es dependiente de sus actividades de la vida diaria, pero no sabemos que por debajo lo que pasa es que el niño tiene algún déficit, por ejemplo, en el sistema propioceptivo, es buscador de estímulos propioceptivos y no controla adecuadamente su cuerpo, o que aún no controla, que seguramente es lo que puede sucederle más adelante, una postura acorde a la actividad que está realizando y por lo tanto no tiene esa habilidad para realizar sus actividades de la vida diaria. O no ha desarrollado un adecuado lenguaje por un déficit desde el punto de vista motor oral. Entonces, ahí es donde tenemos que ir como más atrás y comenzar a analizar cómo está ese desarrollo sensorial y motriz para poder ver cómo puede desarrollar sus otras habilidades más superiores. Acá vamos a hablar de los beneficios del marco de referencia de integración sensorial de la intervención bajo este enfoque. Primero vamos a observar que el niño va a desarrollar respuestas más adaptativas. Esas respuestas adaptativas son las que yo comentaba al principio, que Jim Ertz definió como esa respuesta que va acorde al estímulo sensorial que recibo. Esa respuesta que es como la esperada. ¿Okay? Muchas veces eso es como un poco ambiguo, ¿no? Decir que la respuesta es esperada. ¿Esperada ante qué? Bueno, ante el estímulo que el niño está recibiendo. Si, por ejemplo, yo estoy escuchando una música a un volumen moderado y el niño se tapa los oídos como si estuviera escuchándola muy alto, entonces allí ya tengo alguna información que puedo estar pensando que puede haber alguna alteración en su recepción de la información auditiva. O si de repente el niño ante movimientos mínimos o cambios de posición mínima de la cabeza con respecto al cuerpo ya se desbalancea, se descompensa, puedo pensar también que hay un descontrol en su forma de responder en el sistema vestibular. Entonces, por eso es que a través de la intervención bajo este marco de referencia voy a ver que sus respuestas van a ser cada vez más acordes o más o sea, bien relacionadas con la información sensorial que recibe. Y así eso le va a permitir adaptarse mucho mejor a los diferentes ambientes. Hay optimización de las habilidades motrices gruesas y finas. Al niño conocer cómo funciona su sensorialidad, él va a poder desarrollar mejores habilidades motrices. Era lo que yo decía al principio, lo sensorial va relacionado con lo motriz. Si yo no tengo resistencia táctil, por ejemplo, en el pulpejo de mis dedos yo puedo agarrar adecuadamente mi lápiz y hacer un adecuado trazado. Pero si yo, por ejemplo, no he desarrollado esas habilidades o he desensibilizado el pulpejo de mis dedos, probablemente al momento de escribir o de desarrollar actividades motoras finas en la escuela se me va a dificultar. Por otra parte, si hablamos de las habilidades motoras gruesas, si el niño no controla adecuadamente su sistema vestibular y propioceptivo y no mantiene un adecuado equilibrio, con dificultad va a realizar con habilidad un deporte, por ejemplo. Entonces, es por eso que una cosa va relacionada con la otra.
Mejora el desempeño académico, cognitivo y el lenguaje. Como comenté al principio también, Jim Ertz basó su investigación en que el impacto que tenía el proceso de integración sensorial o la adecuada integración sensorial en el niño iba a dar como resultado unas habilidades mucho mejor o más desarrolladas, con más fluidez en cuanto a su aprendizaje. El niño iba a poner a prueba todas sus habilidades al momento de desarrollar actividades académicas y se iba a sentir mucho más seguro y su desempeño iba a ser más exitoso. Aumenta la autoconfianza en el niño. Si el niño conoce cuáles son sus límites y cuáles son sus habilidades, qué puede vencer y qué no, eso va a hacer que él se sienta mucho más confiado en al momento de interactuar con sus pares y al momento de desarrollar cualquier actividad que se le proponga. Aumentan la frecuencia y la duración de las respuestas adaptativas. Estas respuestas no solamente se van a presentar, sino que se van a repetir una y otra vez. Como yo mencioné anteriormente, el proceso de integración sensorial es un proceso que a los terapeutas ocupacionales nos interesa que se ponga a prueba en la cotidianidad. Y entonces el hecho de que el niño emita una respuesta adaptativa y que la ponga en práctica una y otra vez va a hacer que se repitan porque él va a sentir esa retroalimentación positiva del ambiente. Se facilitan las destrezas sociales. Al tener autoconfianza, el niño va a saber cómo interactuar con sus pares y en ambientes sociales diversos. Esto va a hacer que participe con más éxito en actividades deportivas, participe con más éxito en conversaciones, en contextos sociales, en fin. Optimización de la calidad de vida familiar. Este es el objetivo último que queremos y que siento que es el que más satisfacciones nos da como terapeutas, porque es cuando los padres se acercan y te dicen, wow, ahora sí sé cómo adaptar el ambiente para que mi hijo se sienta cómodo. Ahora sí sé qué evitar y qué no evitar en los diferentes ambientes para que no se detone, para que se sienta tranquilo, para que haya armonía, para que además se sienta responsable de cada una de las actividades que realiza y no solamente sea, digamos, el papá el que lleve toda esa responsabilidad, sino que cada uno tiene su cuota de responsabilidad para lograr la armonía en el ambiente familiar, pues. Aquí quiero que observen en este video cómo se manifiesta como antesala a lo que viene después, que vamos a hablar de los trastornos de procesamiento sensorial, cómo se puede manifestar una persona en un día completo con un trastorno de procesamiento sensorial. Usad un jersey muy apretado con una etiqueta que os pincha. No olvides ponerte también unos zapatos, un número más pequeño y los calcetines al revés. Pon esta comida en tu mesa de trabajo. Sentaros en una silla con una pata más corta. Y ahora llegó el momento de abrir un libro e intentar aprender algo. Hola, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la disfunción en la integración sensorial y cómo acompañar a los niños cuando la presentan. La integración sensorial incluye, por un lado, el registro de todos los estímulos y, por otro lado, el cerrar el paso a los que no son relevantes. Así, cuando el niño responde de forma adaptada a los estímulos, se genera una correcta integración sensorial que facilita la madurez neurológica. Una correcta integración de la información vestibular nos permite desarrollar habilidades como la coordinación motriz bilateral, la anticipación, la secuenciación y el equilibrio. Además, nos permite regular la cantidad de movimiento que debemos tener en cada acción, ser rápidos cuando hay que serlo y estar tranquilos y quietos cuando es necesario. Una correcta integración de la información propioceptiva nos permite desarrollar habilidades como el reajuste postural, el control de la fuerza, la coordinación motriz gruesa o la motricidad fina. Una correcta integración de la información táctil nos permite controlar aquello que tocamos con las manos y tener una buena motricidad fina, así como un correcto aprendizaje corporal. Por otro lado, nos ayuda a sentirnos seguros en las relaciones con los demás y establecer vínculos afectivos. Las dificultades para integrar la información vestibular, es decir, todas las sensaciones relacionadas con el movimiento, pueden causar dos reacciones bien diferentes. Por un lado tenemos la hiposensibilidad. Quiere decir que el niño busca de forma muy exagerada el movimiento o puede ser poco consciente del peligro. Por otro lado tenemos la hipersensibilidad, que puede conllevar en el niño mucho miedo al movimiento, a perder el centro de equilibrio, etc. Cuando existe respuesta vestibular,
Podemos observar respuestas de miedo estando en los columpios, rechazo a los toboganes o a subirse a lugares altos, y pánico a perder el equilibrio o la velocidad. Cuando existe una hiporrespuesta ante determinados estímulos sensoriales, observamos una falta de reacción ante estímulos como el movimiento, la velocidad, el tacto o el propio cuerpo. Pueden estar constantemente en movimiento, no logran estar quietos, saltan sin parar, corren y escalan sin sentir el peligro, o se revuelcan y giran por el suelo a todas horas, empujando a sus compañeros y sin controlar la fuerza, tocando todo lo que hay a su alrededor, haciendo ruidos y buscando los estímulos de alta intensidad. Muchas veces reciben el nombre de buscadores sensoriales. Para dar respuesta a estas dificultades, existe la terapia de integración sensorial. En el Centro de Estimulación Infantil de Barcelona realizamos actividades que proporcionan estimulación vestibular, propioceptiva y táctil, siempre a través del juego, para favorecer así la motivación intrínseca del niño y lograr el máximo de respuestas adaptadas. Organización de la conducta. Regulación del movimiento. Procesamiento sensorial. Autorregulación. Concentración. Habilidades sociales. Juego. Coordinación motriz. Grafomotricidad. Aprendizaje. Bien, bueno, ya vimos lo que son los trastornos de procesamiento sensorial. El trastorno de procesamiento sensorial básicamente es la respuesta inadaptada al estímulo sensorial que recibimos. Cuando hablamos de procesamiento, recordemos que en el proceso de integración sensorial existen 3 pasos. En primer lugar, la aferencia, que es la recepción de información sensorial a través de los canales sensoriales. Luego viene el segundo paso, que es el procesamiento o la interpretación de la información, que es donde yo allí puedo saber qué es relevante y qué no es relevante, qué necesito y qué no necesito. Y por último tenemos la respuesta, que es justamente esta respuesta adaptativa al estímulo que en principio recibí. Si esta respuesta no es adaptativa, si esta respuesta es desigual o no es acorde a ese estímulo, o es muy alterado o está muy por debajo, entonces puedo considerar que es un trastorno de procesamiento sensorial. Y mucho más cuando trae consecuencia que no puedo realizar de forma habilidosa una actividad de la vida cotidiana o que me impide realizar alguna actividad de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos ver estos trastornos de procesamiento sensorial? Ya en el video hablaron un poco acerca de la hiperrespuesta y de la hiporrespuesta. Aquí vamos a clasificarlo como niños que son o personas buscadoras o personas que rechazan los estímulos sensoriales. Sin embargo, existen 4 perfiles sensoriales que en otra oportunidad podemos desarrollar con más profundidad, pero por ahora vamos a clasificarlo en buscadores y en conductas que rechazan, de rechazo. En principio vamos a empezar por los buscadores. Los buscadores de estímulos sensoriales podemos observar estas conductas. Son niños que buscan moverse constantemente, disfrutan de hacer girar los objetos, se tropiezan constantemente con los objetos que están a su paso y parecen no regular la fuerza al tomar los objetos. O bien sea porque los toman muy suavemente o porque los aprietan mucho. Les gusta que los presionen con fuerza, que los abracen fuerte. Hacen pisadas fuertes al caminar. Suelen explorar los objetos llevándoselos a la boca, es decir, son buscadores de estímulos táctiles y todo lo que tenga que ver con exploración oral, ellos prefieren hacerlo así antes de explorar los objetos con las manos. Disfrutan de masajes y de caricias, generalmente se regulan de esta manera, rasgan la superficie, les gusta ensuciarse, parecen no registrar el dolor. O sea, son niños que van caminando o corriendo, se tropiezan, siguen y luego es que se dan cuenta cuando se ven el moretón o la herida. En cambio, los niños que rechazan estímulos sensoriales son niños que prefieren actividades sedentarias. No van a preferir moverse, sino que se quedan tranquilitos y se sienten abrumados ante espacios muy abiertos. Les puede asustar las alturas,
pueden experimentar náuseas o mareos en situaciones como viajes largos, prefieren abrazar a ser abrazados porque de esta manera ellos pueden controlar la fuerza del abrazo, del apretón. En cambio, cuando los abrazan, esa fuerza ellos no la pueden controlar. Evitan juegos de impacto como saltar o rebotar. Les falta precisión para lanzar pelotas o encestar, porque los movimientos son como, digamos, en bloque, no son movimientos fluidos. Les molestan ciertas texturas en las prendas de vestir. Se incomodan ante situaciones tales como el corte del cabello, de las uñas, cepillado de los dientes, cosas que sean de estímulos sensoriales superficiales. Presentan selectividad alimentaria porque pueden rechazar algunas texturas o algunas consistencias y eso hace que pues ellos sean específicos, les gusten ciertos alimentos con mucha especificidad. Eh, ok, aquí tenemos, voy a adelantar un poco a qué me refiero cuando se toca el término de crisis sensoriales, como es el área que me compete, pues las crisis sensoriales son manifestaciones que denotan incomodidad, desajuste, desregulación, sensación de estar abrumado, cuya causa fundamental es la sobrecarga de estímulos sensoriales. Esto lo podemos ver de forma conductual, o sea, el niño va a manifestar una conducta en la que no se siente cómodo, bien sea a través del llanto, de gritos, de escape, en fin, con el fin de evitar ese estímulo o esa carga de estímulos, ese cúmulo de estímulos que se encuentran en ese lugar específicamente. Por eso es que muchas veces podemos confundirlos con las rabietas sensoriales, con las rabietas o berrinches, precisamente porque se manifiestan de la misma manera, pero el foco, digamos que lo detona, el origen no es el mismo, ¿ok? Entonces, de esto va a hablar con mayor profundidad la autora Ofelia, para poder ver la diferencia entre lo que es una rabieta o un berrinche y lo que es una crisis sensorial. Y poder de esta manera dar las estrategias puntuales para el caso que sea del que estemos hablando. Bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes en este encuentro. Espero que sea de un provecho inmenso, que ustedes lo puedan poner en práctica en diferentes contextos, que sus niños se vean beneficiados y que ustedes puedan ahora discernir cuándo se puede tratar de un trastorno de procesamiento sensorial, cuándo sencillamente es una sensibilidad, cómo poder adaptar de alguna manera el ambiente. De todas maneras, este encuentro de hoy solamente tuve como objetivo el poder transmitirles lo que es realmente un trastorno de procesamiento sensorial, las bondades del proceso de integración sensorial.